Hola, vamos a ver si ahora conseguimos que se me escuche y poder iniciar este directo. Hola Paulina, vamos a ver si ahora lo conseguimos. Envíame una solicitud. Te acabo de enviar la solicitud, a ver si te puedes unir. Ceci, hola, ¿me escuchas? Hola Paulina. Hola, Mar, ¿cómo ¡Ah, por estás? fin! Buenas tardes, por fin. Sí, qué bueno, valió la pena la espera y bueno, nos hizo sufrir como el tema del partido. Totalmente. Yo quería darle las gracias a mi compañera, la embajadora de Perú, Cristi Bravo, porque ha estado ahí insistiendo para poder abrir el espacio, hacer la presentación. Pero yo cuando la escuchaba a ella sin conectarme yo, sí la podía escuchar, pero en el momento en que me unía al directo no había manera y tú tampoco, ¿no? No, no escuchaba ninguna de las dos. Bueno, Estaba leyendo los labios, porque las mímicas que hacían, yo más o menos me daba cuenta de lo que decían. Así que bueno, aprendí sí. eso, Ap- habilidad. Como estaba ¿Cómo estás, Mar? Gracias, Paulina, por la paciencia, por la No, perseverancia de mantenernos ahí, de entregarnos también a lo que estaba sucediendo, no querer controlar, fluir. Y yo creo que es la clave cuando es un poco representación y ejemplo de lo que nos pasa en nuestro día a día, cuando no salen las cosas como yo tenía previsto, cómo hacemos, cómo respondemos o cómo reaccionamos. tal Antes de empezar contigo, déjame hacer la introducción que hacemos siempre de Mujeres con Historias para Contar. Empezamos cual. como comunidad, que se encontraban unas mujeres con pues un móvil, un ordenador, para contar historias, para escucharnos, para sostenernos allá en Argentina, en tu tierra natal, de la mano de nuestra fundadora Karina. Y esto ha seguido y se ha expandido y ha llegado aquí a España, a muchos países. Creo que somos ahora ya 14. Y Paulina, quizás lo has visto en redes, pero se nos ha dado el sueño hecho realidad. Somos asociación sin ánimo de lucro registrada en Buenos Aires, en Argentina, y es el primer paso para seguir Sí. expandiendo este proyecto hecho de corazón y con el corazón y para el corazón, para que haya mujeres como tú hoy que se atrevan y quieran contar pedacito de su historia, porque realmente en una hora no podemos contar toda nuestra historia, ¿no? Bueno, Y muchísimas gracias, Mar, por la invitación. Te quiero dar las gracias a vos y a Karina, a Cari, porque siempre estuvo pendiente esta conversación en mujeres. El año pasado, cuando veía, me conectaba cuando podía, en los ratitos que tenía un ratito, me conectaba a verlas. Yo decía, ay, no me atrevía, el año pasado decía, ay, no me atrevía, me gustaría, pero, ay, no sé. Y Cari después en unas sesiones me dijo, tendrías que empezar a hacer vivos, a hacer videos en YouTube, y yo, ay, no, eso fue el año pasado, no me atrevía. Y después, mira, este año, cómo resultó este año que empecé con los vivos, empecé a hacer vivos, abrí mi canal de YouTube, hice muchísimas cosas que el año pasado, ¿quién me hubiera dicho que iba a hacer tantas cosas este año, la verdad? y Muchísimos blogs. hoy es un especial, porque como estaba comentando Cristi, la sesión de Europa-España es en martes, los miércoles corresponde a la TAM, pero pues a veces hacemos estos especiales para estas historias que llegan y encajan y lo hacemos posible, ¿no? Y eso también es un poco el espíritu de mujeres, ¿no? La flexibilidad y la versatilidad de abrirnos a lo que la vida nos va trayendo y nos va aconteciendo. Y Paulina Rica es esta parte, ¿no? Y también es ejemplo de hay momentos que no es, aunque queramos, y también la honestidad y la fidelidad a una misma de escucha y ir en el momento que siento que es, ¿no? Y justo es el momento que sentías. Karina estaba en escucha también y aquí en este lado del Atlántico estábamos también disponibles. Yo soy representación de las mujeres de este lado, de Mujeres Europa,
Brasil, que Brasil también está incluido en este grupo porque la embajadora de Brasil está aquí en España, que tiene tanta importancia en la historia que vienes a contarnos. Yo voy a hacer una breve presentación de ti y ya el espacio es tuyo. Paulina tiene 50 años, nacida en Buenos Aires, ¿verdad, Paulina? Mercedes, Buenos Aires, sí. Bueno, Es provincia. argentina, argentina de nacimiento, nacida en una familia de clase media, define ella, con 4 hermanos, que además vive la experiencia de despedir, fallecen 2 de sus hermanos a una corta edad. Y que hay una frase que repites mucho cuando hemos ido preparando la historia: por mandato familiar, cumplir con esa fidelidad, ser la niña buena, la estudiante perfecta, la que hace todo que está dentro de lo que se espera, ¿no? Y así ella, su vida transcurre allí en Buenos Aires, decide, aunque dice, aunque decido yo, en el fondo es algo que estaba como muy dirigido. Decide estudiar diseño gráfico, pero ella tiene unas palabras de honrar a su mami, a su madre, porque dice que su madre la influyó en el sentido de que la invitaba a explorar no solo la parte académica y rígida, sino también toda la parte creativa y artística. Y por eso a Paulina descubre que le encanta escribir, que le encanta el teatro, y por medio de otra influencia familiar descubre su pasión por viajar. Sueña con recorrer el mundo para vivir experiencias. Y la vida la va llevando ella, como buena persona consciente, sin saber que era consciente, se licencia de su carrera de diseñador gráfico, empieza a trabajar, pero no pierde el foco de viajar. Y como buena descendiente del País Vasco, aquí en España, y por parte materna y por parte paterna de Italia, consigue el pasaporte italiano y dice, me voy, viajo a España. Y llega aquí a España y aquí tiene muchas aventuras. Paulina, yo creo que... Lo has dicho, lo dijiste tan bien, mira, lo has dicho, lo dijiste tan bien que la verdad que mejor que yo. Lo expresaste tal, pero tal cual. Tenés un sentido de la escucha y bueno, y de la síntesis, porque el otro día cuando quería sintetizar todo lo que quería contar, se me hacía como difícil, porque son muchas cosas importantes que voy, más en este momento de mi vida, que estoy reflexionando muchísimo todo el tiempo y como que cada experiencia que vivo me atraviesa y es como que se hilvana a otra cosa, a otra experiencia del pasado y como que va cobrando sentido, o le doy yo el sentido, porque antes quizás tenía el sentido pero no lo veía, no era consciente y ahora es como que estoy todo el tiempo encontrándole sentido a todas las experiencias y eso es maravilloso. Eh, Así que, bueno, un poquito la historia que contaste de España, sí, mi- tenía una tía que el año pasado nos dejó, que fue, no, con 94 años. Así que ella fue mi inspiración, como te decía, siempre, no se casó, nunca tuvo familia, pero desde muy jovencita tuvo una beca a los 18 años, fíjate con la edad, con los tiempos que era muy complicado, una beca para irse a vivir a Italia y estuvo un año a los 18 años en Italia viviendo y después, bueno, yo todavía no estaba, no había nacido, pero después, con el correr de los años, ella siempre viajaba. Me acuerdo que cuando yo era muy chiquitita viajó a la India un año, después a Italia tenía familiares allí y viajaba todo el tiempo, cada año, cada 2 años, cuando tenía vacaciones o cuando, bueno, después se jubiló y empezó a viajar mucho más. Pero claro, ella después de esos viajes venía y nos contaba a mí y a mi hermana, a mis primas, esas maravillas que veía y yo desde muy chiquitita era como que sentía esa curiosidad, esas ganas, me motivó muchísimo para los viajes. Además, como vos bien dijiste, tenía muchas ganas de conocer el mundo, porque acá, en Argentina, siempre cuando éramos chiquititos veíamos nos llegaban las cosas de, por ejemplo, las series, Verano Azul, Parchís, los grupos, todo esto que nos marcó la infancia desde España,
No tanto de Italia, pero bueno, Rafaela Carrà era mi referente de Italia, pero todos los referentes de España nos marcaron muchísimo. Más allá de nuestros antepasados, que como bien dijiste, mi abuelo paterno era del País Vasco y mi abuelo paterno era de Italia, del Piamonte. Y, pero más allá de eso, es como que nuestra niñez fue muy marcada. Y siempre en todos mis compañeros de la escuela, en todos mis amigos, siempre tuvimos muchísimas ganas de conocer Europa. Era como, bueno, Estados Unidos era Disney World y Europa era como nuestro sueño. Yo creo que eran esas dos sueños que teníamos de niños, ¿no? Y bueno, gracias a mi influencia con mi tía Delicia, que te contaba recién, siempre lo tuve como en meta, ese objetivo. Si bien terminé la secundaria, empecé a estudiar diseño gráfico, como bien dijiste, siempre estaba como mi meta ahí. Quizá estaba latente, estaba dormida, pero estaba ahí. Y yo no sabía si iba a viajar o no en ese momento, pero un día estaba trabajando y me llega una información de Azatec, de una agencia de viajes acá de Argentina, que las personas que son de acá seguro que la conocen, porque ya no está más, ahora se llama Al Mundo, creo que cambió de nombre. Y Azatec tenía oficinas en España, en distintas partes del mundo, en Italia creo que también, y y me llega un afiche, no, un folleto con una información que decía, yo tenía 25, 26 años y decía algo así como trabajar en el exterior, ir a hacer un año sabático o estudiar y trabajar, algo así era. Que tenía como esos planes, proyectos de que los jóvenes podían ir y trabajar en España o en otras partes del mundo. También había Irlanda, Australia para aprender idiomas. Y yo empecé a mirarlo ahí con curiosidad y bueno, y dije, ¿por qué no? Dije, me di la posibilidad y dije, y empecé a darme el permiso para soñar. En este momento para soñar y concretar. O sea, si bien lo tenía como algo latente, en este momento es como que dije, ¿por qué no? Me permití, porque muchas veces no nos permitimos, yo ahora lo veo más claro, pero no nos permitimos soñar en grande y tener grandes metas y grandes sueños, que es algo que yo les digo a muchas mujeres ahora que si quieren, que si tienen algún sueño de la infancia, que lo concreten. Eh, bueno, también ahora estoy concretando mi sueño de escribir un libro que te conté un poquitito, que cuando yo era chica escribía mucho, escribía ficción, cuentos, Paulina, relatos. Sí, perdona, incluso llegaste a ganar un premio literario en primaria, ¿no? sí, en séptimo grado, en el último año, gané no era un primer premio, pero creo que era un cuarto, quinto premio, una mención. Pero bueno, eso me dio, y además mis cuentos eran pero las personas que lo leían decían, cuánta imaginación, qué bueno, esas cosas que, bueno, yo no las veía mucho en ese momento, pero las personas que tenía alrededor, mi mamá sobre todo, me influyó mucho para seguir escribiendo, porque ella veía mi potencial y también dibujaba mucho, porque mi tía, esta tía que te contaba, Delicia, que me influyó para los viajes, también me influyó mucho para el arte. Y ella me llevaba a lugares, a museos, a centros artísticos donde se dibujaba, donde se exploraba la creatividad, siempre me llevó por ese lado. Así que no solo me influyó el tema de los viajes ella, sino también la parte artística. Y después le escribía unas cartas hermosas que ese día, bueno, las tenía guardadas y siempre las recordaba con muchísimo cariño, cartas donde yo le hacía dibujitos y le escribía muchísimas cosas, palabras muy lindas, muy positivas, ya desde chica. Paulina, estoy maravillada escuchándote de la cantidad de cosas que tenemos en común, Sí, porque a mí siempre me ha gustado mucho escribir y tengo cartas guardadas
que yo escribía a amigas o que yo escribía mi diario o cuando mi marido se fue, estuvo fuera en el País Vasco trabajando, él me devolvió las cartas cuando volvimos a estar juntos, pues estas son las cartas que yo había recibido y viajar. Yo no tuve la fortuna de tener a una tía que viajara y me inspirara y cogí miedo, ¿no? A salir al mundo. Y me quedo con una frase que hay tuya que dices, está en el ser humano querer expandirse y yo sentía que quería abrir mis alas y que al viajar podría romper las amarras que me estaban uniendo, que aunque estaba feliz y estaba bien y tenía una familia bonita, eh, había un impulso y dices, no era consciente, quizás no eras consciente que eras consciente, ¿no? Que había ese impulso a abrirte al mundo. Sí, totalmente. Siempre tuve ganas de explorar, de expandirme, siempre fui muy curiosa, tenía ese espíritu de probar cosas. De chica probé muchísimas disciplinas, hice guitarra, baile clásico, dibujo, bueno, muchas cosas. Y después, bueno, se terminaba esa etapa y empezaba otra. Pero siempre, siempre tuve ganas, esa curiosidad de explorar y de expandirme y creo que eso me acompaña y me acompañó siempre. Claro, hay veces tuve etapas donde tenía miedo, por supuesto, como decís vos. A veces no somos conscientes, creemos que estamos bien, que estamos cómodos, la famosa zona de confort, es que es tan peligrosa a veces. Decimos, no, si estoy bien, pero claro, llega un momento que esa comodidad ya nos empieza a molestar, nos empieza a ser incómoda. En mi caso, por lo menos yo lo veía, ya me estaba como irritando y encontraba cosas que no me gustaban. Entonces ahí ya me daba cuenta de que necesitaba subir otro escalón, ampliarme. Yo digo como un abanico, ¿no? Como que somos un abanico que desplegamos otra faceta, ¿no? Otra, experimentar, probar, y bueno, y ver qué pasa, porque yo creo que cuando yo tuve ese deseo de irme a España, dejé mi trabajo, que estaba seguro, un trabajo donde cobraba un sueldo todos los meses, que me gustaba, que era de lo que yo había estudiado, de diseño gráfico, que era lo que yo había estudiado y que tanto me había costado conseguirlo, porque no era fácil acá en la Argentina en ese momento conseguir un trabajo. Y bueno, tuve la suerte de conseguirlo y después de 3 o 4 años es como que había aprendido todo lo que podía aprender en esa gráfica y dije, ¿y ahora qué? Es como que me quedé como estancada en mi zona de confort. Y dije, ahora necesito eso, volar, hacer otra experiencia. Y dejé, justo en ese momento fue cuando me recibí esto que te decía de Asatec, de esta agencia de viajes que ofrecía proyectos para viajar al exterior, para jóvenes y hacer una experiencia. Entonces dije, bueno, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Y sí, podría hacerlo cuando me jubile, pensaba, pero yo quiero probar, quiero experimentar ahora. Y justo también se dio que, como te comentaba, que pude sacar el pasaporte italiano con una familia que tenía, que ya lo había iniciado el trámite, porque sé que ahora es mucho más complejo sacarlo. Y, y bueno, entonces se dieron una serie de situaciones que hicieron que, bueno, que igualmente tuve un proceso para sacar el pasaporte, no fue fácil, y me propuse hacer un plan. Porque claro, yo siempre les digo a muchas mujeres que quieren emprender algo, ¿no? Ya sea un viaje o lo que sea. Para mí lo más importante es, una vez que el sueño, tenemos la meta o el sueño, es hacer un plan. Y yo, eso para mí es fantástico. Y desde chica lo hice siempre, hacer como un plan, muy organizado y decir, bueno, ¿qué pasos tengo que dar para llegar a esa meta? Y hacer pequeños pasitos cada día. No, es que, porque por ahí parece como un gran proyecto, una cosa muy grande de realizar o que es imposible. Entonces nos asusta, nos agobia, pero si hacemos pequeños pasitos día a día para llegar a esa meta,
yo decía, bueno, de acá a un año voy a ahorrar un poquito todos los meses y mientras tanto sacaba el pasaporte y ya tenía pensado cómo le iba a decir a mi jefe que no iba a ir más a trabajar, ya me había hecho toda la idea y de qué iba a hacer cuando llegara a España. Tenía una prima que estaba viviendo allá, todavía está, en Alcalá la Real, y ella siempre me mandaba fotos y me decía, ella hacía teatro de títeres, hace teatro de títeres todavía, eh, y muy lindo, y entonces ella también fue una gran inspiración para tomar la decisión de ir y probar. Lo que nunca me imaginé es que me iba a quedar 7 años. Yo dije, bueno, voy, pruebo tipo un año sabático, hago mi experiencia, viajo, conozco, si hay algún trabajo para hacer de estos trabajos temporarios, lo hago, y después pensaba volver. Pero bueno, la vida me llevó por otro camino. Eh, hay, Y hay un refrán que dice, el hombre propone y Dios dispone. tal cual. Y en mi caso Entonces, se dio así. ¿no? Tú Sí. te organizas tu plan de ahorro para poder viajar, tus planes de acción para conseguir tus metas, esas microacciones, ¿no? Qué importante diseñarnos un plan, como dices, para poder accionar y no perder foco, que es muy fácil también dispersarnos, ¿no? Y tú Ujú. todo súper organizado, tu pasaporte, logras hacer el viaje, llegas a España, no, un tiempo aquí, encuentras trabajo en una agencia de viajes, bien, tal, y llega el amor a tu vida. Ay, sí. Un español, un madrileño, que es el papá de mi hijo. Es que no sé, creo que no lo he Eh, dicho, que eres mamá de un adolescente sí, que se llama mamá Ismael. de Ismael. Mi hijo Por también Ismael. se llama, ¿En mi hijo también se llama Ismael. serio? No sabía. Ay, cuántas casualidades. Coinciden. Bueno, Es más mayor, es un poquito más mayor, pero también cuando he visto el nombre digo, madre mía, cuántas cosas en común. ¿Qué cosas hace Mujeres con Historias para Contar? Que es una de las cosas que nos vamos viendo semana tras semana. ¿Cuánto denominador común? Da igual donde vivas. Y da igual cómo han sido tus padres, cómo ha sido tu familia, Paulina. Da igual sí, qué pasos has recorrido. Siempre hay algo en común que nos une. todo el tiempo. Yo encuentro cada vez más resonancias con muchas mujeres y con muchas personas en general. Es increíble la resonancia que tenemos en todas partes del mundo. Es muchísimo. Eh, y bueno, esto creo que lo veo ahora porque soy más consciente de todo. Antes no, antes vivía mucho en la separación, en esto es mío, esto es tuyo, esto es, bueno, el ego que nos separa, que es el encargado de crear conflictos y separaciones y bueno, que hace tanto mal. Pero bueno, más allá de eso, digo que esto de la resonancia, cómo hay personas que tienen algo, una enseñanza muy profunda para darnos, eh, aunque sea muy dolorosa. Eh, y, y bueno, los grandes maestros que digo que nos enseñan todo el tiempo, ¿no? Los hijos, los padres, los que nos hacen daño. En mi caso fue, para hacerla cortita, porque la historia es muy larga, sino en mi caso fue el papá de mi hijo, Ismael. Le pusimos por Ismael Serrano, porque nos gustaba mucho, en esa época escuchaba mucho Ismael, sobre todo él, ¿no? David escuchaba mucho Ismael y tenía todos los CDs y bueno, me contagió, me gustaba sí, pero no tanto, pero me contagió el amor a esa música y, y bueno, las vueltas de la vida, como dijiste, hicieron que me quede 7 años en España viviendo con, cuando lo conocí a a él lo conocí en la agencia de viajes. Trabajábamos juntos, Azotec era una agencia argentina, pero había, si bien había, la mayor parte de la gente era argentina, había muchos españoles trabajando también, y mexicanos y venezolanos, era como multicultural. Y eso me encantó. Fue como llegar
ahí a España y encontrarme argentinos, españoles, nacionalidades de todo tipo, y me abrió muchísimo la cabeza, porque imagínate que yo venía de estar acá en mi casa con mi familia cerrada, ¿viste? Con mis amigas de siempre, de la escuela, de toda la vida, y de golpe irme a otro país, donde estaba mi prima, sí, a mi prima hacía mucho tiempo que no la veía de todas formas, pero nos llevábamos muy bien, siempre nos llevamos muy bien, conectamos, y de repente estar con tanta gente de todas partes del mundo, además que yo trabajaba en la recepción y venía gente de distintas partes del mundo, de Estados Unidos, de Irlanda, de Alemania, todos a, a preguntar por un pasaje de avión, entonces yo le tenía que conversar un poquito, preguntar qué quería y todas estas cuestiones, estas preguntas que hacemos las recepcionistas, ¿no? Antes de ir a la gente de viajes para comprar el pasaje. Pero yo conversaba con todo el mundo, por suerte sabía un poco de inglés y bueno, conversaba con todos y aprendí mucho. Me encantó esa experiencia. La verdad que fue un año y medio estuve en esa agencia y después, bueno, nos pusimos de novios con David y nos fuimos después a vivir a Torre del Mar, en Málaga, porque buscando algo más tranquilo. Los dos queríamos vivir un poco alejados del ruido y bullicio de Madrid, y estábamos de acuerdo en eso, nos fuimos a Torre del Mar, vivimos también un tiempo hermoso, ahí también dejé el trabajo, y es decir, fueron muchas veces en mi vida que dejé trabajos para cambiar, siempre quería algo mejor, ¿no? Pero bueno, yo la enseñanza que aprendí de todas estas mudanzas, que en 7 años me mudé creo que una vez por año prácticamente, porque nos mudamos muchas veces, sí, eh, una o dos veces al año, no, dos veces al año no, una vez cada año por medio, algo así, un año y medio, sí, más o menos, nos habremos mudado 5 o 6 veces en 7 años. Y, y cambié de trabajos también mucho, eh, siempre buscando algo. Y cuando yo ahora en retrospectiva, mirando hacia atrás, me pregunto qué es lo que estaba buscando. Después cuando volví me di cuenta de que lo que yo en realidad estaba buscando a mí mismo, que es lo que en el título de este vivo, que es de España a Argentina, un viaje hacia mi interior o hacia mí, ¿no? Que es lo que cuando me preguntaste cómo quería poner el título, eh, sí, me pareció muy significativo porque es como que yo todo el tiempo estaba en la búsqueda de encontrarme a mí misma. Ahora lo veo clarísimo. Eh, Paulina, Buscaba felicidad perdona, en cosas externas, viajes, lugares, sí, no, te iba a decir esto, ¿no? Justamente que el título dijiste es que es lo que yo he vivido o como yo lo he percibido, ¿no? En esa moverte, 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 moverte hacia afuera, ¿no? Hasta irte al otro lado del Atlántico y no paras, ¿no? Pareciera que ya estás en España, ya no, ¿no? Es más, ¿no? Y al final algo pasa, que hay una energía que nos mueve a buscar, pero claro, la mirada está hacia afuera. hacia Y ese recorrido que afuera. tú haces es, fíjate que es a la inversa cuando entras hacia adentro, que es cuando decides volver de España a Argentina. Como si completaras un... Yo escuchaba tu historia, digo, hay como un movimiento circular que la vida la ha llevado a recorrer para que se diera cuenta que no era hacia afuera, sino que era hacia adentro y que lo concluye justamente cuando vuelvo a su origen. ¿No? Es la sensación que a mí me ha dado al escuchar tu Tal historia. cual. Sí, 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 es como decís, Mar, porque yo lo que estaba buscando era eso justamente. Necesitaba pasar por esa experiencia, ahora lo veo, de buscar del otro lado del Atlántico eh, eso que yo no me podía dar a mí misma. Buscaba, bueno, en cosas materiales, en viajes, en lugares, en el exterior, en personas, porque siempre tuve parejas pensando de que las parejas me iban a completar, me iban a hacer feliz, y no fue así. Entonces
yo creo que toda esa etapa de mi vida me sirvió para darme cuenta, no lo veo como algo, o sea, lo veo como un gran aprendizaje, de darme cuenta de que la felicidad era encontrarme a mí misma y quererme a mí misma, amarme, darme todo lo que yo buscaba afuera, dármelo a mí misma. Pero para eso tuve que pasar, cuando volví de España, bueno, pasé por mi noche oscura del alma, si se Yo, puede decir. Paulina, me gustaría que explicaras también, antes de volver, qué es lo que te hace volver, qué te impulsa a decir, si me acabó ya lo que venía a hacer aquí a España, sientes que ha acabado, ¿no? Entonces tú estás en esa relación de pareja. Vamos por partes, porque tu historia es muy importante y no quiero que te dejes ningún capítulo. Entonces tú estás en Torre del Mar, en Málaga, con tu pareja, en otro cambio, no sé qué, y de repente, al cabo de 7 años de vivir en pareja, os quedáis embarazados. Y claro, es Sí, que hay que hablar de eso porque ahí empieza el viaje de vuelta. tal cual, sí, yo creo que eso fue el gran detonante de mi decisión de volver. Eh, sí, ya igualmente estaba en ese momento estaba como en una encrucijada que tenía 34 años, más o menos, 34, 30, no, 34, sí, 34, y las personas allá en España me decían, ay, pero ya estás grande, se te va a pasar el arroz. Decía, ¿pero qué? ¿No vas a tener hijos? Allá en España me llamó mucho la atención, sobre todo las personas mayores, ¿no? No los jóvenes, pero, ay, pero ¿cómo? Y entonces, bueno, ya me estaba dando vueltas en la cabeza eso. Sí, sí, sí. Y digo, ay, sí, será cierto. Ay, a ver si se me pasa el arroz. Ay, ya me voy a poner grande y después se va a hacer difícil. Ay, después cuando quieras quedar embarazada no vas a poder, me decían. Hay Ay, no, todas no, esas no. creencias que se activan, ¿verdad? Que algunas son tuyas y lo que hacen es activar con las del otro, pero otras no son tuyas y las compras. Sí, tal cual, todo el tiempo. Sí, yo compré muchas creencias también. Y bueno, en ese momento estaba como en una encrucijada. Por un lado quería ser madre, quería probar la experiencia, pero por el otro lado tenía ganas de seguir explorando y seguir abriéndome al mundo, seguir viajando. Y, y en ese momento estaba como, así como muy indecisa y empecé a tomar clases de yoga, de meditación, estaba muy espiritual en esa época. En Málaga, ya vivía en Málaga, y, y estaba como muy metida en el tema del yoga y de la meditación. Y bueno, en ese momento me planteé mucho, antes de saber que estaba embarazada, de irme a vivir a la India, a hacer una experiencia a la India, ¿no? Con el tema del yoga y la espiritualidad. Eh, y bueno, por esas cosas de la vida, como decíamos antes, que la vida te lleva para donde quiere un poco, bueno, en ese momento quedé embarazada, pero no, tampoco era que lo tenía como un proyecto ya firme, sino que era algo que me estaba rondando por la cabeza. Y quedé embarazada y bueno, hay una alegría total, es como que dije, bueno, si la vida me dio esto es porque era esto lo que yo necesitaba aprender y vivir y atravesar este aprendizaje y bueno, y feliz de la vida, lo tomé muy bien, él también, y ahí fue cuando empezamos a plantearnos, pasé todo mi embarazo allá y nos planteamos venirnos a vivir acá, a la Argentina, porque justamente como decías, ¿no? Yo ya en España es como que pensando en irme a la India, ¿no? Ya había cumplido con un ciclo y estaba como que ya todo se había vuelto lo mismo que me pasó acá cuando me fui. Como se había vuelto rutinario, como que ya no tenía nada que aprender, como que ya había pasado todas las experiencias que quizás había deseado y otras que no, pero había tocado ese techo, ese famoso techo que nosotros le decimos así, de la jaula, de la Ujú. cajita, y quería expandirme otra vez, y quería irme a la India, pero bueno, esto fue otra cosa, fue mi hijo, él quedé embarazada de Ismael, y fue algo que, pero con creces muchísimo más expansivo y una experiencia hermosa. Ser madre fue muy gratificante y hermoso. Pero yo quería
eh, echar, hacer mi familia o echar raíces, como se suele decir, acá, en mi país. Quería traer a mi hijo acá. Estaba decidida a formar mi familia acá y ya extrañaba, la verdad que extrañaba mucho en ese entonces. Extrañaba a mis amigos. Si bien te digo, Mar, allí en España, allá me trataron muy bien y la familia de mi hijo me abrieron las puertas y me hicieron sentir como en casa todo el tiempo. Y los amigos de él también, siempre me fui muy bien recibida. Tuve, por suerte, muchos trabajos, muchas oportunidades, y me sentí muy cómoda trabajando en muchos lugares, algunos no tanto, porque, bueno, también tuve un jefe, un patrón, allá le dicen patrón, que era muy autoritario, muy machista, pero bueno, eso es una excepción. Después todas las personas muy, muy bien. Acá también hay jefes así, pero no digo que sea de España. Y bueno, es como que sentí eso, ¿no? Como que ya era mi momento de pegar la vuelta y de formar a mi familia acá. Y se lo consulté a David, porque siempre le gustó Argentina, además, él siempre me decía, cuando quieras, vamos a vivir allá, ¿no? Que no le terminaba de convencer mucho, a pesar de que él era español, nunca le terminó de convencer mucho la cultura de allá, le gustaba mucho cómo éramos nosotros. De hecho, vino varias veces a la Argentina a visitar, venía conmigo, una vez vino solo, eh, eh, bueno, él tenía la posibilidad de viajar bastante porque justo la mamá trabajaba en ese entonces en Iberia, en la agencia de viajes. Entonces él podía, por eso digo, no es que fuera rico ni mucho menos, pero con lo que cuestan los pasajes, pero que él tenía esa posibilidad porque la madre trabajaba en ese momento en Iberia y podía conseguir pasajes Más, más casi al costo. económicos. Sí, muy económicos. Después la madre se jubiló y ya no pudo Se conseguir le más acabó pasajes, el así chollo. que sí, se le acabó todo. Así que, y ahí fue cuando, bueno, decidimos venirnos y, y empezar una nueva vida acá. Y bueno, primero me vine yo con mi bebé que tenía 40 días. No me voy a olvidar el día ese que viajé en el avión con él. Vinimos los tres en realidad. Él seguía trabajando en Madrid y vinimos los tres en avión. Él tenía estos días de paternidad que dan, que los empezaron a dar hacía poquito, en el 2008 fue. Sí. Y, y bueno, nos vinimos, primero me quedé en la casa de mi mamá un tiempo, después me fui, mejor dicho, porque él seguía allá. Eh, Me fui a vivir a Buenos Aires, a un departamento, a la capital. Yo estoy acá en Mercedes, mi familia vive en Mercedes, que está a 100 kilómetros, y cuando estoy en Capital, él estaba todavía en España y yo quería que él se viniera a vivir acá, porque quería que estuviéramos la familia, claro, esto de la familia toda unida, teníamos que estar juntos. No podía ser que él estuviera ya a tantos kilómetros y claro, pero el único que estaba trabajando era él en ese momento allá, tenía un trabajo y mantenía a la familia. Eh, pero claro, yo es como que forzaba la situación, quería que se viniera, que consiguiera un trabajo y bueno, le decía vení para acá. Y bueno, consiguió un trabajo, eh, se vino, estuvo 3 meses trabajando en esa agencia de viajes acá en Buenos Aires y lo despiden. Y, y ahí no sé si fue que yo ya estaba acostumbrada a estar sola, no sé, un poco de todo fue. ¿Cuánto Un tiempo, poco Paulina, cuánto tiempo estuviste en Argentina a la vuelta sola con tu hijo, sin tu pareja? y habrán sido eh, a ver, 7 meses más o menos. Sí, fueron muchos meses. Hay Y que, yo muchos sufrí porque meses, estaba sola. claro, Y, muchos meses y con un contexto de mamá primeriza. Es decir, con todo lo que mueve la maternidad, que es muy bonito, pero también
activa. Yo siempre digo que a mí la maternidad me activó el camino para entrar en mí. Era como ya no me puedo escapar más. Sí, tal Y cual. de repente se te Sí, yo cae creo la que máscara. sí. Es que yo estaba muy confundida, a mí me activó tanto, tanto, bueno, a nivel hormonal, a nivel, eh, fue muy lindo, muy hermosa la etapa, pero también muy, para mí, en mi caso, yo la viví como muy, muy sacrificada, muy, por los mandatos que te decía, muy familiares de tenés que darle el pecho, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Mi mamá estaba ahí atrás, marcándome todo el tiempo Claro, las cosas como tenías que hacer. claro, es que contexto, ¿no? Recién estrenada maternidad, lo que se mueve hormonalmente y emocionalmente, los miedos que se activan a no saber, a no lo que sea, de repente un viaje de vuelta, que dices, aunque tenía ganas de volver a mi país de origen, de repente me volví a sentir desarraigada y porque yo en España estaba bien, había creado mi vida allí, estaba bien enraizada con trabajo, con relaciones, con un estilo de vida determinado, todo eso desaparece, con lo cual hay un proceso de duelo y además vuelves y la pareja con la que has estado compartiendo todo eso, aunque quería, bueno, pues las circunstancias lo iban poniendo como más difícil, con lo cual hay otro duelo que es no estar con tu pareja. Entonces, ese estilo de vida que tú tenías en España deja de existir, además hay una nueva personita que tienes que adaptarte y además vuelves a conectar con los mandatos familiares. Sí, sí, porque en ese momento estaba insegura todo el tiempo, insegura de lo nuevo, ¿no? De esto de ser madre que nadie nos enseña. Nadie nos enseña a ser mamás y es muy difícil. Nadie te dice la parte fea o parte sacrificada de ser mamá. Entonces, con todo lo que conlleva esto de lo que decías, de las hormonas, de lo emocional, y a eso se sumó el desarraigo, nuevamente un desarraigo más después de 7 años de estar con una vida cómoda, es decir, ya estaba acostumbrada a estar allí, como decías, vuelta acá, por más que era mi país, pero yo encontraba todo nuevo, con otros ojos lo veía, era todo distinto, La todo había vida, cambiado. la vida no Amigas, se había parado por ti en Argentina. no, tal cual, me di cuenta de eso, que el mundo no se paró por mí, y mis amigas no quedaron congeladas, tuvieron hijos y se casaron, viste, todo eso, ¿viste? Es como que, Eso es un claro, ahí caí impacto, en, ¿no? Porque ay, tú sí, tienes la idea de la Argentina sí, de Buenos Aires que tú dejaste al marchar, ¿no? Y tienes tal la cual, sensación que te vas a encontrar sí, el mismo escenario y realmente no. sí, 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 tal cual es, como lo decís, tenía esa imagen de la Argentina cuando la había dejado, no, y mis padres también estaban más mayores, eso fue también un shock muy grande. Cambios Eh, que tuvieron mis padres, vivieron cosas muy, la muerte de mis abuelos, cosas que no pude vivir, que no pude transitar. Bueno, Paulina, te encuentras en este momento tan alterado, de repente se rompe la relación, el papá de tu hijo vuelve a España, se queda en Argentina y tú, no sé, pregunto. sí, él se vuelve cuando nos separamos, la relación ya no, mi hijo tenía 1 año y medio, 1 año, casi 2 años, 1 año y 8 meses. Tomamos la decisión de separarnos, él se vuelve, porque claro, él no tenía a nadie acá, solamente estábamos nosotros dos. Tú Y como tampoco en tenía, España, ¿no? eh, ¿cómo? Tú tampoco lo tenías en España. Claro, pero Eh, yo nos, nos le dije, resulta vos tenés fácil, que ir, Paulina, nos resulta fácil a la sí, mujer entrar en sacrificios. sí, tal cual. Sí, yo creo que yo le dije, eh, no quise, por un lado quise que no pasara lo mismo que pasé yo, que de desarraigarse de su familia, la mamá pensando estaba sola con un hermano y eh, había enviudado hacía muchos años cuando eran chiquititos y era lo único que tenía, él y su hermano. Y, y yo sé, había pasado esos años, 7 años en España y sé lo duro que es
estar sin tu familia. Y yo le dije, volvé, quizás allá encontrás, porque él buscaba trabajo acá y no encontraba. Pero claro, quizás en el fondo no encontraba porque era lo que él no sentía este lugar como propio. Entonces, bueno, le dije, volvé allá y quizás encuentres un trabajo. Y, pero yo los voy a extrañar. Y bueno, él podía venir cuando quisiera, cada 3 meses podía venir, tenía esa facilidad de viajar muy barato. Entonces le dije, anda y conseguí un trabajo allá. Estábamos los dos sin trabajo en ese momento. Es como que en ese momento no, la verdad no lo pensamos demasiado, pero había una necesidad también. Teníamos ahorros como para 3 meses. Entonces dije, bueno, acá, por más que duela, bueno, todo esto hizo que yo entrara en una depresión, ataques de pánico tuve en ese momento. No podía salir a la calle, me latía muy fuerte el corazón. Bueno, creo que las personas que sufrieron alguna vez ataques de pánico saben los síntomas. Era muy feo. Empecé a ir a a una psicóloga, después a una psiquiatra. Estuve en tratamiento porque yo tenía a mi hijo chiquitito que dependía todo el tiempo de mí y en ese momento todavía le daba, hacía muy poquito que le había dejado de dar el pecho, pero hasta ese momento le daba el pecho y bueno, me dijeron, vas a tener que, estás sola, vas a tener que empezar a tomar una, no, yo no soy muy amante de tomar medicación, pero bueno, no me gustaba, pero me dijeron, vas a tener que tomar una medicación para la depresión porque estás sola con tu hijo y te tenés que hacer cargo de él. Entonces, bueno, no me quedó más remedio que hacer lo que me decían. Ahí acá te dije, bueno, hago, y sí, empecé ese camino de ir a la psicóloga, ya había hecho psicología antes, hace unos años, pero eh, bueno, y de a poco fui saliendo, pero claro, fue difícil porque estaba sola, es decir, tenía mi familia, no es que estaba sola, no tenía pareja, tenía mucha gente que me apoyó, me contuvo, mi familia fueron, la verdad que maravillosos, les agradezco infinitamente hasta el día de hoy que hayan estado, porque ellos me apoyaron mucho a pesar de lo que decían de los mandatos familiares y que mi mamá me marcaba cómo tenía que ser, cómo es ser buena madre, ¿no? Esto de cómo hay que hacer las cosas, como las hizo ella y les repetía. Eh, pero bueno, si no hubiera estado en ese momento yo no sé qué hubiera hecho. La verdad, fue un momento difícil. Eh, Después, poco a poco, fui mejorando. No tenía trabajo en ese momento, así que de a poquito empecé a reconstruir mi vida y conseguí, me vine a vivir a Mercedes porque después de la separación, claro, estando en la capital, yo sola, una ciudad monstruosa como Madrid, mucho más grande que Madrid, pero es muy grande Buenos Aires como para estar ahí, y con un nene chiquitito que no podía disfrutar de la naturaleza, vivíamos en un departamento muy chiquitito, eh, y bueno, me vine a Mercedes, si bien vivimos en un departamento chiquito también, pero tenía mucho verde, acá mucho, es una ciudad más chiquita. Eh, Así que, y estaba cerca de mis padres, que ellos eran los que me apoyaban en todo y me daban la mano. Y gracias a eso pude empezar a salir a trabajar. Conseguí un trabajo en la docencia, en unas escuelas. Ya había trabajado antes de irme un año, así que ya sabía más o menos cómo era, y me anoté en el consejo escolar para trabajar de docente. Y Y ahí, Paulina, retomas lo que sí, es la parte profesional, la maternidad ya más estabilizada, tu estado emocional también ya reconducido, pero se queda corto esa parte más psicoterapéutica, medicamento, tratamiento, y es donde también empiezas, esa sabiduría interna te guía a explorar las terapias complementarias para ti, primero para mejorar tú, y sin darte cuenta o dándote cuenta, empiezas a decidir formarte porque descubres en todo ese proceso que todo ese viaje de España a Argentina, ese viaje hacia adentro, ese viaje transgresor a tantos niveles, descubres que habías vivido una vida de dependencias emocionales con todos tus vínculos, primero con tus padres, después con tu pareja,
con un área geográfica, con un estilo de vida, ¿no? Y darte cuenta de esa dependencia es como dices, necesito resolver esto, y también descubres la importancia de tomar compromiso con una misma, ¿no? Y todo ese Sí, camino de forma, primero de para ti, para recuperarte a ti misma, luego formarte, te ha llevado al momento actual, a lo que estás sí, haciendo hoy, que hace un año no te atrevías a hacer un directo, que hace un año no te atrevías a dar tu testimonio, y estás aquí hoy, Paulina Rica, hablando de su historia, de sus desarraigos, de sus mandatos familiares, de sus pérdidas, de su sufrimiento, de sus separaciones y de su sí, superación. que nunca me hubiera imaginado que iba a poder en un vivo contar toda esta historia. Eh, y, y bueno, gracias a todo ese trabajo que hice personal, ahora lo puedo hacer. Y me siento súper orgullosa y me emociono muchísimo conmigo, con mi versión, porque claro, es como que a medida que iba transitando y relatando esta historia mía, me veía en todas esas facetas, esa Paulina que transitó esto, esa Paulina que las distintas versiones mías eh, de chiquitita, y Y tenemos, me dice, Paulina, es Cari, que sí, Pauli, se te ve feliz. es que Ay, hay sí, muchos estoy feliz. comentarios, Paulina. Mira, Karina que te dice se te ve feliz. Isabel María es la embajadora de Mujeres Suiza y te dice, wow, te escucho y me siento identificada. Yo estaba sola con mis niños de menos de un año, embarazada y con mi marido trabajando fuera. Ahora llevamos un año y medio juntos los cuatro y hemos vuelto a renacer. Porque Isabel es de Madrid, de Madrid, de España, de un pueblo de Almería, y se trasladan a Suiza con dos niños. Entonces, hay testimonios aquí de Ah, compañeras que, pues eso, gracias. que han emigrado, ¿no? Eh, Te sí, estás historias saludando. de... Karina dice, es un viaje de valientes cuando hablabas, pues el camino de ir hacia adentro. Marta, compañera del equipo de España, de Málaga, diseñadora gráfica también, dice, hay Ah, que sí, moverse para encontrarse a una misma y cada uno lo hace de la mejor forma que sabe o puede. Karina dice, una cita conmigo. Karina, un guiño a mi libro, que está aquí detrás, una cita ah, contigo. sí, 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 lo vi en las redes, Eh, una cita contigo. eh, Todo, totalmente, sí. Karina dice, qué lindo es ver a las mujeres sonreír. Ay, sí, es que yo creo que no hay nada más lindo que cuando atravesamos un montón de situaciones difíciles, de luchas y adversidades, poder después sonreír y contarlo todo esto con una sonrisa. Es Mira, hermoso. Destilando Arte en su momento dice, creo que en la zona de confort o de conocimiento, cuando hablábamos pues de quedarte ahí, que al final esa falsa seguridad, o sea, sí, una sensación de estar segura nos lleva a un estado de esclavitud de algo que realmente no estamos sintiendo que tenga que ser. Marta dice, es una zona de confort, es una zona de incomodidad conocida de la que nos cuesta salir y lanzarnos debido a nuestros miedos. Está Tal cual. Vanessa, nuestra embajadora de Chile, Cecilia, embajadora de Lindos Uruguay, mensajes. compañeras de Gracias. numerología, María Ángeles, que dice, Mar, consigue que hagamos lo impensable. Gracias, María Ángeles. María Ángeles es una compañera de numerología en base 22 que estuvo aquí en Mujeres con Historias para Contar, creo que a principios de año, contando una historia que jamás había hablado con nadie. Eso es lo que consigue Wow. hacer Mujeres con Historias para Contar, una historia bellísima que hace Sí, que cuando no te atreves, y tú eres otro ejemplo, como tantos han pasado por mujeres, hablábamos el otro día en la reunión que quizás han pasado más de 200 historias, no sabemos, tenemos que recopilarlas, pero ostras, ostras, a mí wow. me sigue Sí, es wow. emocionando que yo le diga a una mujer, estoy colaborando en este proyecto, estoy de voluntaria en este proyecto, creo que tienes que contar tu historia, y cuando me dice, no sé, y al final lo hace, yo me inclino, es que me inclino. Y tu historia, cuando estaba escuchando para preparar, es que les he dicho a las chicas, pedazo de historia se viene hoy con Paulina. Sí, Mar, gracias, muchas gracias. Me estoy emocionando, tengo piel de gallina, me estoy emocionando muchísimo por las cosas que me estás diciendo y las cosas tan lindas que dicen acá todas las mujeres, porque claro, a nosotros nos educaron como mujeres, pensaba, para ser fuertes y hacer y poder con todo, y claro, al sentir que no podemos, yo todo esto que te conté,
o sea, en ese momento no lo veía tan terrible, y yo creo que hay historias de mujeres mucho más terribles que yo y más duras. Son El diferentes. tema es que sí, fue terrible. Lo que pasa es que en ese momento yo estaba como en otra, no sé, no era consciente de lo que me estaba pasando. Fue muy difícil. No era yo, estaba como desdoblada, no sé cómo decirlo, como que no estaba no estaba habitando mi ser, mi persona, mi cuerpo. Estaba, eh, te quedaste ahí congelada. Sí, Entonces, claro, ahora haciendo de retrospectiva de todo lo que pasó y todo lo que pasó, las lágrimas, el dolor, y todo esto estos desencuentros, idas, venidas, eh, claro, todo este combo, que yo digo, eh, las situaciones que pasé todas juntas, el desarraigo, el ser mamá por primera vez, no tener trabajo, en la separación. La psicóloga me decía, estas cosas le pasan a cualquier persona a lo largo de toda su vida. A vos te pasaron, o quizás le pasen, a vos te pasaron todas juntas, concentradas, en un momento. Entonces, ¿cómo no estar de esa forma? claro, ¿No? y Es como, también, Paulina, y también aceptar que estamos así. Dejar de flagelarnos por estar en depresión, por no encontrar salida. Qué importante también encontrar ahí ese apoyo que tú encontraste y mujeres con historias para contar quizás también podamos ir construyendo espacios ya presenciales también de escucha, que esto ya lo hay, ¿no? Fíjate que está diciendo a Apapáchame Barcelona, uno toma decisiones en función de lo que sabe y tiene en ese momento. ¿Cuántas historias? Obvio, ¿no? Cuando dices, no era yo, sí eras tú, Paulina, era una dimensión de tú que necesitabas, de tu ser, que necesitaba vivir lo que has vivido para estar hoy de vuelta a ti, a ese hogar sagrado, a ese espacio precioso que cada ser humano tiene. Y yo siempre digo, ¿por qué rechazar la historia de donde vengo? Si es la que ha hecho que yo sea quien soy hoy. no, por supuesto, es totalmente lo que decís, no, ahora no la rechazo, en ese momento eh, aprendí muchísimo de esa experiencia y gracias a esa experiencia, digo, ¿no? Pude ser la persona que soy hoy y pude aprender todo lo que después con el tiempo aprendí, este viaje hacia mí, que me llevó hacia mí. Y cuando vos decías recién que yo en esa etapa quise encontrarme, claro, porque yo en ese momento sentía como que algo en mi interior, a pesar de todo ese dolor y esa depresión, ansiedad, sentía que yo me merecía algo mejor. Yo toqué fondo, viví el infierno, por supuesto, como muchas personas, pero yo sentía en mi interior, mientras iba caminando, que yo merecía algo mejor, que me merecía una vida maravillosa, que todo lo que había vivido cuando era niña, que necesitaba, que quería aprender y quería viajar y hacer muchas cosas, quería vivirlas. Y entonces dije, no, yo me merezco algo mejor, estoy cansada de depender de otras personas, de, de depender de mi felicidad con las cuestiones, cosas externas, con viajes, parejas. En ese momento creía que si no estaba en pareja no podía estar feliz. No no me quería. Entonces, eso de poder encontrarme conmigo misma, darme ese espacio, ¿no? Fue todo un caminito de reconstrucción, de reconstruir mi persona, ¿no? A ver cómo me quiero construir, pero claro, para eso hubo que deconstruir, se rompió en No mil hay otra, pedazos. no hay Yo, otra. Tiene que haber terremoto para que se derrumbe el edificio y lo podamos erigir de nuevo. Te has tal formado cual, en todo este camino, te has formado en mindfulness, coaching ontológico, arteterapia, muchísimas cosas, practicas yoga y con todo eso y todo tu bagaje a lo largo de estos sí, años has hecho así, clac, 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 lo has puesto en un mix y has creado un programa de acompañamiento justamente para esas personas que, como tú, buscan fuera, se han perdido y conviertes ese programa en un faro para que se reconecten con ellas mismas. así es. Sí, es un programa que, bueno, en el 2020, después de haber recorrido todo un tema con el tema de querer
hacer algo con esto, ¿no? Que me había pasado a mí, que había aprendido y tal. Empecé a estudiar coaching ontológico porque ya estaba como que necesitaba hacer un cambio de, si bien empecé a trabajar en la docencia, estuve casi 12 años trabajando en la docencia y había podido salir de todo ese agujero negro que tenía, me pude independizar, vivir sola, alquilar, tener mi casa a mi Volviste a hacer gusto. plan, ¿no? Volviste a hacer plan para poner foco ahí de nuevo, ¿no, Paulina? Sí, 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 el plan de querer independizarme y sentir que podía hacer yo lo que quisiera con mi vida, no depender de los demás. Eso fue fabuloso, empoderarme, ganar esa confianza, fue sentirme plena otra vez y yo creo que esa sensación de libertad, de decir, pude hacerlo, lo logré, esa misma sensación que sentí cuando me fui a España sola, bueno, la volví a vivir de otra forma con mi hijo, otra situación, otro momento, pero esa misma fue muy parecida a la sensación de plenitud, de poder haber logrado algo por mí misma sin depender y conseguí más trabajos. Hoy en día estoy viviendo de lo que gano yo sola porque el papá de mi hijo no aportó desde los 6 años. No, esa fue otra batalla que tuve que librar hace ya algunos años antes de la pandemia. Fue una demanda de alimentos que también me llevó muchos sacrificios, pero cuando vino la pandemia dije, basta, por otras cuestiones también, ¿no? Por el tema de la A demanda de empezar. alimentos requería que viajara la notificación vía consulado, viajar, después de allí en España también consulado, y ya sabemos las que transitamos en esto de las demandas por alimentos, que ya estando en el mismo país es complicado, imagínate lo que es hacerlo vía consulado en otro país. Paulina, Bueno, tremendo. Paulina, Fueron unos años ahí de mucho. eso, Sí, Paulina, eso emerita otra historia para contar tuya de cómo transitar las demandas de sí, alimento que creo que podría interesar a muchas mujeres, especialmente como tú dices, las que sí, se han separado y cada progenitor está en un país diferente. Así que te invito para el 2023 a contar una historia, esa parte, que creo que estaría súper bonito. bueno, sí, Porque porque se es nos ha largo. ido la hora y más, yo creo, porque ya no sé a qué hora nos hemos Ah, conectado con tantas se me pasó ideas. volando. Nos Sí, está fue hermoso. diciendo Karina, felicitaciones Mar y a todo el equipo de Mujeres Europa por la labor que hacemos. Karina, gracias por la confianza de traer mujeres, confiar en este lado a la labor que estamos haciendo desde aquí con mis compañeras de España, de Suiza, de Alemania y de Italia. Gracias, Paulina, Gracias por a vos, Mar, por y a tu ustedes. generosidad, por tu apertura, por tu confianza, por tu amor. Yo he ido viendo tu viaje interno, he ido viendo a través de las expresiones de tu cara durante toda la charla y no sé los que te están viendo, pero yo he visto esa sonrisa que ha florecido como cuando hablabas, viajaba a España y ahora he renacido, he vuelto a abrir mis alas, soy libre e independiente, me puedo a mí misma. Así que Sí, tal gracias, cual. gracias, gracias, Muchísimas gracias a gracias. vos, Mar. Muchas gracias a todas las personas que están acá y que escucharon mi historia y que me mandaron mensajitos. A Cari por estar siempre presente. Feliz por vos, dice Pauli. Gracias, gracias, Cari. Gracias. Y Sí, bueno, esto es la guinda que faltaba para completar el año. Te digo la verdad, la frutilla, como se suele decir, del postre de mi año. No puedo estar más feliz y más contenta porque fue un año maravilloso de mucho aprendizaje, de mucha amplitud, de, como te decía, muchos proyectos, logros que se abren para el año que viene y espero poder colaborar con ustedes una vez más en cualquier vivo o lo que ustedes eh, estén por hacer en algún proyecto y las espero a mujeres que quieran participar el mujeres, año que viene en mujeres el está programa. abierto para También que ti en el formato, si te quieres sumar a colaborar como voluntaria, vamos a seguir creciendo. Argentina va a necesitar mujeres allí para dar forma ya bueno, a la asociación y estaremos encantadas. Ceci dice que es una recién incorporada embajadora de Uruguay que estuvo contando su historia. También dice, cuando uno cuenta su propia historia, a veces nos pasa
nos sentimos que nos sacamos una mochila de encima, totalmente, ¿no? Sí. Paulina, dinos, ya que estás, cuáles son tus redes sociales, si tienes web, cómo te puede encontrar a la gente que le interese tu propuesta, tu historia, que diga, a mí me está pasando lo mismo, quiero que me acompañe Paulina. Bueno, mi Instagram es creando-ser. Y ahí, en ese Instagram, está mi YouTube, donde subo meditaciones, algunos videitos con respecto al mindfulness. Este año lo arranqué hace 2 o 3 meses, pero el año que viene proyecto hacer más cosas. Y ahí pueden agendar sesiones, y está mi link para tomar sesiones de coaching con mindfulness. Y, y no sé qué más Pues decir, la nada, verdad a que seguir a estoy súper creando barra agradecida bajas y estoy ser, muy emocionada. creando barra bajas ser, si te interesa la historia de Paulina. Mujeres Creando. con historias para contar. En 2 horas, desde ahora, 2 horas, llega una historia de Argentina. Toca Argentina está nada, en un ratito, con una historia también súper bonita. Sí, Karina, yo creo que hoy nos hemos alargado, hemos regalado minutos, no importa. Yo creo que la ocasión lo pedía y cerramos. Ay, perdón, pero Ahora mi sí, historia se expandió. cerramos. Gracias, gracias, gracias a quienes habéis estado unidos, a quienes nos vais a ver en diferido. Gracias por tanto, por vuestro tiempo, que no lo recuperáis y habéis estado aquí viendo esta pedazo de historia de Paulina. Gracias infinitas, Mar, y a todo el equipo de Mujeres con Historias. Hermoso, Chao, todo lo que chao. hacen. Muchas felicidades. Feliz Navidad, Gracias. feliz Navidad, Paulina. Feliz Navidad, felices fiestas